Bien chicos, de nuevo continuamos con nuestras sesiones de biología. Siempre haciendo un remember, una moda retro a todas estas cositas que hemos estado viendo, ¿no? Primero, ¿qué habíamos observado? Habíamos observado la vida, conjunto de características que con, se pueden ver en los seres vivos, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen, mueren. ¿Qué cosa es el metabolismo? No te olvides de esas palabritas. Todo el procesamiento de los nutrientes dentro del cuerpo, que puede ser eh, anabolismo y catabolismo, ¿no? El catabolismo para mm, que nuestro cuerpo adquiera la energía, partimos las moléculas grandes y las convertimos en más chicas y aprovechamos la energía. Y el anabolismo, juntamos más bien a las chicas y hacemos estructuras grandes, ahí es donde construimos todo, ¿no? La unidad de energía es el ATP, no hay que olvidarse, el ATP, adenosintrifosfato, es una molécula que se toma como unidad de energía. Habíamos visto qué cosas son bioelementos, ¿no? Importante saber los bioelementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, este, fósforo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Hierro, ¿no? Eh, Son los primarios, luego tenemos los secundarios y luego los terciarios como comitantes o oligoelementos, ¿no? Los que más nos interesaban eran justamente los primarios. Habíamos visto las proteínas, ¿no? Como principios inmediatos. Las proteínas eran nutrientes que ingresaban a nuestro cuerpo, ¿no? Para darnos estructura. En algunos casos dan energía, un poco de protección, pero básicamente son estructurales. Hasta ahí tenemos las proteínas. Entonces la vida va a coger estos elementos y va a formar la unidad básica, que es la célula. Luego de la célula, la reunión de células será tejido, la reunión de tejidos el órgano, la reunión de órganos el sistema de aparatos y finalmente esto es la reunión de estos sistemas de aparatos interrelacionados formaban al individuo del ser vivo. Necesitamos regresar al concepto de la célula porque es importante saber estudiar un poco algunos criterios elementales de. Empezábamos por los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos no eran otra cosa que, ¿qué cosa eran? Nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster, ¿no? Y un nucleótido tenía una base, un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar que podía ser ribosa o desoxirribosa, ¿ok? Depende de si es ADN o ARN, ¿ok? Listo. Entonces, entonces, eh, ya tenemos lo que hemos estado observando, ¿ok? Bien, tenemos entonces esa parte ya al menos sumeramente clara. Continuemos ahora entonces, ya sabiendo de qué es un nucleótido. ¿Qué cosas son nucleótidos? Polinucleótidos. Los nucleótidos se unían mediante enlaces puentes de hidrógeno, ¿no? Y para unir varios nucleótidos, eh, podemos observar los polinucleótidos, que son largas cadenas de nucleótidos unidos por unos a otros. La unión de los nucleótidos se produce de grupos fosfato y azúcares mediante enlaces químicos, que básicamente son puentes de hidrógeno.
Los polinucleótidos se pueden considerar como largas cadenas de pentosos fosfatos larguísimas y como consecuencia de las bases nitrogenadas. Fíjate aquí tenemos un ácido nucleico que vamos a verlo más adelante, el ADN, el famoso ADN, que por ciertos sectores va a formar lo que conocemos como gen. El gen va a estar dentro de unos empaquetamientos llamados cromosomas. Eso también lo vamos a ver más adelante. A mí lo que me interesa ahorita es que estas estructuras son larguísimas, mira, son extremadamente largas, ¿no? Y a eso se le llama polinucleótidos. Llegamos a lo más importante, el ADN, que es la identificación de cada uno. ADN es ácido desoxirribonucleico, es una cadena de polinucleótidos en donde el índice que se presenta tiene adenina, guanina, citosina y timina. ¿Ok? Acá lo estamos observando de colores, se van a juntar de dos en dos. Tenemos dos piriminas y dos eh, purinas, ¿no? Eh, la guanina con la citosina, fíjate, guanina y citosina se van a unir y la adenina con la timina se van a unir en grupos de 3, porque cada codón tiene 3. Van a hacer un doble enlace. Fíjate que son 2. De acuerdo al principio de complementariedad, existirán los pares AT y GC. ¿Ok? Se van a complementar. Se consideran responsables de transmitir la información genética. ¿Ok? Pero fíjate aquí que son 2 cadenas. Eso es el ADN, un polinucleótido. O sea, tiene varios nucleótidos. ¿Cómo se replica el ADN? Claro que esto se realiza rápidamente. Por segundo, pues cuántos ADN se van multiplicando. En microscópicas cantidades se van haciendo longitudes larguísimas. Que si tú extiendes todo un cromosoma, llenarías algo de 2 a 3 kilómetros, ¿no? Imagínate las longitudes inmensas que tiene, ¿no? Primero, las 2 cadenas van a ser desempaquetadas, se desenrollan. Cada cadena sirve como molde para la síntesis de una nueva. Están partidas, pero con la suficiente capacidad de enlace para unir más nucleótidos, de acuerdo al principio de complementariedad. Una vez de que van uniendo los nucleótidos, se van a formar unas 2 nuevas cadenas. Una cadena madre genera 2 cadenas hijas, ¿ok? Que deben ser similares al original. Así se duplica el ADN. En cambio el ARN, fíjate que el ADN tenía 2, el ARN tiene 1. Es una cadena de polinucleótidos de una hélice que presenta adenina, guanina, citosina y uracilo. El otro tenía adenina, guanina, citosina y timina. Este ya no tiene timina sino uracilo. Entonces, la guanina se va a unir con la citosina y la adenina con el uracilo. ¿Ok? Adenina con uracilo y la guanina con citosina. Y así se va a ir formando el ARN. Se considera responsable de transmitir información genética. Tipos de ARN. Hay que tener cuidado acá, porque el estudio de esto es la base de la genética. Y si alguien está pensando cómo ocurre el mecanismo, adelantándonos un poquito a las siguientes clases, cómo ocurre, digámoslo así, un proceso de que no es alimentación, no metaboliza, el virus no se alimenta, no metaboliza y tampoco se reproduce, el virus no se reproduce, el virus se multiplica. ¿Cómo produce la multiplicación del virus? Utilizando estos criterios del ADN y el ARN. Entonces, si a alguien se le ocurre ver las
las, ¿cómo se llama? La secuenciación de estos enlaces se van a dar a partir de ello. A pesar de que existe un solo tipo de ARN, que es una sola hélice, ahí está la hélice de rojito y este es el ADN, hay uno que va a transmitir la información. Este se le llama mensajero y se le pone una M normalmente. Hay otro ARN que, por no tener una forma fija, parece una especie de cruceta, va a transferir, o sea, va a capturar, una vez que tiene la información, captura porciones, ¿no? en su ARN, esas porciones de ARN, más las sustancias que van a hacer formar parte de los futuros nucleótidos y las van a llevar. Esto de aquí los mantiene con los anticodones. Recuerda que el codón está unido de 3 en 3. ¿No? Más o menos así, como una animación. El ARN ribosómico, ¿dónde se ocurre en la síntesis de proteínas? Ya sabes tú, en los ribosomas. Si ocurre en los ribosomas, todo esto va a ser transportado por la transferencia hacia los organelos llamados ribosomas. Y en los ribosomas es una especie de conglomeración de ARNs. Estos ARNs van a empezar a juntar. Una vez que él transmite como si fuera un camión de carga, la información, el papel escrito a mano, ellos van a procesar, o sea, va a coger la carga y la van a procesar y la van a distribuir. Y van a realizar la síntesis. Ese es básicamente el mecanismo del ARN y el ADN. Cuando hagamos estudio de los virus, vamos a tener en cuenta ello. Un poquito podemos hablar sobre el coronavirus y otros, ¿no? Sin meternos mucho, ¿no? Pero sería importante porque tener conocimiento de los virus, no solamente por el coronavirus, sino por otras enfermedades. Y en el futuro de repente a alguien se le ocurre, a alguien le gustaría estudiar algo de biogenética, ¿no? Sería interesante. Los genes van a ser unidades de almacenamiento. Un gen no tiene una longitud, sino va a tener un patrón, como una especie de función. No sé si has visto las funciones en matemática. Va a ser una secuencia, como una gran onda infinita, y cada porción va a tener un periodo de repetición. Ese periodo de repetición sería, en nuestro caso, el gen. De aquí a acá genera una determinada cantidad de información. De aquí a acá la misma información. De aquí a acá la misma información. Esas unidades de información se llaman gen. Son unidades de almacenamiento de información genética constituidas por ADN sobre cómo deben funcionar las células del organismo. Tenemos 23 pares de cromosomas. Ojo, aquí ya entramos un poquito a división celular para formar lo que heredamos, el cromosoma padre y de la madre. De ellos 22 son autosomas y un par de cromosomas sexuales, los famosos XX y XY. El ADN de cada célula consta de 3 millones de bases nucleótidas, ¿no? Fíjate cómo se van empaquetando los ADNs en genes, obviamente, pero este empaquetamiento, como una especie de liana, se van enrollando y en unas estructuras llamadas cromosomas. Este sería un cromosoma X, por la forma de X que tiene, ¿no? Que está constituido de bastante ADN. Genoma humano. ¿Por qué hay un blanquito, el otro es gringuito, el otro es negrito? Porque tenemos una información genética cada uno diferente. Eso en psicología se conoce como genotipo-fenotipo, ¿no? En su momento podríamos tal vez hablar un poco de ello, ¿no? Básicamente el genotipo es lo que se ve, ¿no? Entonces, quienes transmiten ellos justamente son los genes. Como cada persona tiene un determinado gen,
cada humano en especial va a tener un determinado gen. Que si yo le muevo un poquito acá, en vez de salir blanquito sale negrito. Que si yo le muevo una porción acá, la altero una adenina, le pongo una adenina con una guanina más, me salen 3 brazos. Si yo le altero acá, me sale pues una persona de 10 metros. Hay genes que son recesivos. Por ejemplo, dicen, no sé si has visto Jurassic Park. En Jurassic Park cogen el ADN de un dinosaurio y esto se clona y sale un dinosaurio actual. Eso es mentira, ¿no? Lo han probado los científicos y eso no es posible. Por diversas razones que no vamos a entrar al detalle. Lo que sí han descubierto es de que como la evolución ha llevado a los dinosaurios a convertirse en aves, a las aves le han modificado un poquito su ADN, un ADN que lo tenía en forma recesiva, un ADN que no funcionaba pero que estaba ahí. Lo activaron y empezaron a salir, por ejemplo, pollos con dientes y con una colita así de lagarto. Porque activaron un gen que ya no es necesario para la actualidad, pero que está ahí en el pollo. Nosotros tenemos genes que están por las puras, o sea, son parte de la evolución, pero no sabemos, no podemos manipularlos porque es jugar con las especies, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en esto de la genética. Los humanos tienen un estimado de 3 millones de bases de información, aproximadamente de 20 a 22 genes, 22.000 genes. Imagínate la cantidad, ¿no? Si de los 22.000 genes le quitamos uno, quedaría 21.999. Y ese un gen, yo lo altero, me va a alterar todita la forma de... O sea, te puedes dar 2 hígados, o te puedes quedar sin hígado, o te puedes crear un brazo más. No tiene que tener cuidado con los genes. No puede manipular los genes. Por eso ocurren tantos accidentes. Esas manipulaciones justamente es lo que nosotros conocemos o entendemos como armas biológicas. Hay teorías donde el coronavirus ha sido una manipulación genética. Ha manipulado esos genes en un virus y ese virus ha mutado. Esa mutación es lo que ya no se puede, se ha desbordado y tenemos esa pandemia, ¿no? Tenemos 24 cromosomas distintos. El proyecto Genoma Humano, nosotros tenemos acá una especie de mapeo de cómo es el hombre. A esto se le conoce como genoma humano. El proyecto Genoma Humano aparece, ¿no? Es un proyecto desde 1900 al 2003 donde ha tratado de codificar esos genomas. Tenemos esa información ya. Ahora el problema es, ya, esta es la información, estos son los genes, pero ¿qué significa cada gen? Eso es lo que no sabemos y eso es lo que podría ser más adelante parte de la investigación de algunos de ustedes. Estamos tratando de identificar esos genes. Es un tema muy interesante en realidad, muy interesante. Entonces, solamente repasar el tema, repasar los temas, qué cosa es un ácido nucleico, la reunión de nucleótidos a través de un enlace fosfodiéster, que es un nucleótido que está formado por un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar que es una pentosa, puede ser ribosa, desoxirribosa, de ahí viene el ribosoma, el ARN y el ADN, ¿no? Hemos visto el principio de complementariedad, las bases nitrogenadas, las piridininas y las purinas, ¿no? De agua pura, adenina, guanina son purinas, ¿no? Y la timina, la citosina y el uracilo son pirimidinas, ¿no? De esas, cómo se van a distribuir, de acuerdo al principio de complementariedad, se van a unir en parejas de tal modo de que no queden uno al aire mediante puentes de hidrógeno. Se complementan mediante puentes de hidrógeno. ¿Ok?
Entonces, con esos criterios podemos formar el ADN, que son dos hélices, ¿no? Antisimétricas, uno va para abajo y el otro va para arriba, eh, que son los que transfieren la información genética. Estos se encuentran en el núcleo, empaquetados en los cromosomas, ¿no? En todo el nucleolo, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más en lo que es la mitosis y la meiosis. ¿Qué más hemos visto? Hemos estado viendo cómo se replica el ADN. Ahora el ARN es ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico o ARN de ribosoma, que es lo que ahí se procesan las proteínas. ¿Qué cosa es un gen? Es una unidad de información genética que está compuesto desde cierta parte de los codones, desde aquí hasta aquí de ADN. Los genes y el ADN en general se empaqueta y forman los cromosomas, ¿no? El genoma humano es la codificación de cada gen, cada característica que tiene el hombre, y tenemos cerca de 250.000 millones de genes, ¿no? 22.000 genes, ¿no? Que están siendo codificados. Se dio en un proyecto que tenemos información, pero no sabemos qué significa y estamos en ese proceso de saber qué significa. Bien, repasemos todos los temas desde lo que es la biología, siempre con ello, ¿no? Nos ayudamos de los videos. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.